Hola, qué gusto saludarte. Queremos darte la bienvenida a Siloé Church Guatemala. El día de hoy queremos compartir contigo un principio de la palabra de Dios que creemos que puede ser de bendición para tu vida. Hola, bienvenidos. Quiero invitarles a abrir su Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 al 17. 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 al 17. Creemos firmemente que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lo creemos y por eso recibimos con docilidad de corazón la palabra de Dios. Voy a ponerles primero la gran meta, hacia donde queremos llegar todos, y es una meta no personal, es una meta de Dios, es un propósito de Dios. Así nos diseñó Dios a cada uno de nosotros. Mateo capítulo 5, verso 16. Es el plan de Dios para sus hijos, es el plan de Dios para los que le aman. Mateo capítulo 5, verso 16. Así, alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Este es el plan de Dios para cada uno de nosotros, que teamos luz en medio de la humanidad, pero no una luz que se asemeje a la luz de los que no creen en Dios. Imagínese usted esto, que nosotros tengamos la misma luz de los que no creen en Dios. No habría distinción entre los hijos de Dios y los hijos de las tinieblas. Por eso es que él habla de hijos de las tinieblas, los que no tienen luz, los que no saben por dónde caminar. El rey David en uno de sus salmos decía: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En otras palabras, en medio de las tinieblas de este mundo, en medio de las tinieblas de esta humanidad, nosotros sabemos cómo caminar, sabemos cómo conducir nuestros pasos. Ahora, la pregunta es ¿por qué? Porque tenemos una lámpara, tenemos una lumbrera que alumbra nuestro caminar, que nos dice por dónde ir, a fin de no tropezar en nuestra vida. Y a esta luz es la que nosotros le llamamos principios bíblicos, principios espirituales. Sin embargo, el día de hoy quiero llevarlo un poco más profundo de por qué, sabiendo los principios, no iluminan mi caminar. Lo sé y sé que son verdad, y los escucho cuando voy a mi congregación, o los escucho cuando voy a una conferencia de principios, o los escucho en algún lugar, o aquí mismo a través de un programa de televisión, o a través de las redes sociales. Soy expuesto a principios. Vamos por favor a Romanos capítulo 10, verso 17. Romanos capítulo 10, verso 17. El apóstol Pablo le escribía a los romanos diciéndoles esto: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios viene, la fe de la palabra, la que produce la palabra, viene por el oír. Así es que vamos a ir haciendo un esquema. Si usted tiene donde apuntar, haga un esquema, y todo arranca por el oír. La fe viene por el oír. Lo primero que tiene que ser abierto para nosotros, mi querido amigo, es nuestro oído. Tenemos que ser expuestos a principios, y tienen que ser expuestos a través de escucharlos, del oírlo. Esto es importante. ¿Y saben por qué? Porque muchas personas ni siquiera exponen su oído a los principios. Les quieren que su vida sea transformada, pero hay una verdad no escuchada, hay una verdad que no son expuestos. Hoy yo bendigo su vida porque usted está escuchando principios y ya tiene el primer paso. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahora, el oír, y aquí vamos con el esquema, el oír produce sabiduría. Estamos en el punto de la sabiduría, y le voy a hacer un esquema de sabiduría. Luego produce entendimiento. El siguiente paso es conocimiento. ¿Para qué? Para poder tomar elecciones prudentes en nuestra vida. Usted sabe muy bien
que todo en la vida se basa de siembra y cosecha. Lo que usted siembra, cosecha. Por eso arrancamos el programa diciendo que toda la Escritura es inspirada por Dios y que es útil para instruir, para redarguir, para enseñar, para corregir, a fin que el hombre de Dios sea perfecto. ¿En qué? En su obrar, en sus decisiones, en sus elecciones. Amado, Dios puede perdonarle, Dios puede redimirlo, pero las consecuencias de lo que hacemos acarrean años de pagar consecuencias por una siembra que produce cosecha. El enemigo de la felicidad, el enemigo de la prosperidad, el enemigo de nuestro bien, lo que quiere hacer es que sembremos mal para cosechar mal. ¿Dónde arranca el proceso de cambio de semilla, de cambio de lo que voy a poner en una buena tierra? Bueno, arranca escuchando. Otra vez, todo arranca escuchando. Si usted puede ser expuesto a una buena conferencia, a una buena palabra de Dios, no se limite a los días que usted puede ser expuesto a un principio, a una palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y ahí es donde usted abre la sabiduría. Antes no sabía principios, hoy lo sabe. Por ejemplo, un principio de respeto, un principio de honestidad, un principio de disciplina. Antes tal vez usted no había sido expuesto a esto y usted tenía en su vida otra forma de hacerlo. Le voy a poner un ejemplo. Yo antes creía que la riqueza ya estaba repartida. Era mi criterio. Ya los ricos están contados, los que tienen fondos ya están. Y de repente Dios me empieza a hablar a través de su palabra que no era la forma de verlo, que Él tenía para mí una bendición, que Él tenía para mí una prosperidad, que tenía que empezar a ser creativo y a creer. Y rompe mi paradigma, quiebra con mi paradigma y pone en mí un principio. Así es que, amado, esto es importante. Rompe mi paradigma y crea un principio. ¿Por qué vino ese principio? Por escucharlo, por escucharlo. Entonces, apunte esto, por favor. La fe viene por el oír y el oír la palabra. Quebrar mis paradigmas y poner en vez de mi paradigma un principio. La sabiduría, el oír, me da una visión de lo que es. Es una palabra radical, lo que es. La palabra de Dios, los principios de Dios generan a tu oído lo que es. No hay duda, no es una sugerencia, así es. Tu guardián no duerme, porque todas las promesas de Dios son sí, amén. Porque si te acercas con un corazón contrito y humillado, mi respuesta será sí, lo que es. Dios quiere que tú seas luz. Dios quiere que tu luz brille en este mundo, así es. Eso no tenemos duda que así es. Ahora, la pregunta este día es, si esto así es, ¿por qué no es así en mi vida? Si este principio así es y lo he visto en países, en personas que lo han aplicado y funciona, ¿por qué en mi vida yo no llego a esa dimensión? Bueno, quiero que vayamos ahora a Efesios capítulo 1, verso 18. Efesios capítulo 1, verso 18. Y este es el segundo paso en donde nos quedamos trabados, anclados la mayoría de personas. Voy a poner un ejemplo de aquellos que asisten a alguna congregación o algún templo. Van, son expuestos al principio, son expuestos a la palabra, pero ¿qué dice la palabra? Saliendo de ahí se nos olvida el principio. O el principio fue sembrado, ¿sí? Pero en una tierra que no produce fruto. Y aquí es donde voy a detenerme, porque esto es lo que quiero explicar en esta transmisión. ¿A qué me refiero? Puedo ya que mis oídos estén expuestos a principios. Yo he ido a convenciones, he ido a lugares en donde hay tremendos conferencistas, tremendos predicadores y tiran tremendos principios de vida. Pero cuando salgo de ahí, ya sé lo que es, pero mi vida sigue siendo la misma. Y entonces viene un principio que Efesios explica. Vamos pues. Efesios capítulo 1, verso 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento,
para que sepáis cuál es la esperanza al que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y aquí pasó algo tremendo, porque se recuerdan que en Romanos se nos dijo que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero ahora esto cambia, porque dice, ahora tienen que ser iluminados, tienen que ser abiertos nuestros ojos. Amados, esto me impresiona en mi vida, porque ya escuché el principio, ya fui expuesto al principio. ¡Wow! ¡Qué principio! Pero no basta con escuchar el principio, no basta con escuchar la sabiduría. Mis ojos tienen que ser abiertos y a esto se le llama entendimiento. El conferencista, el pastor, el predicador pudo haber ya hablado de algo que él tiene por experiencia, de algo que él ya aplicó, pero tú y yo, o la persona que escuchamos, debemos de pedirle al Espíritu Santo de Dios, abra nuestros ojos. Y cuando abrimos nuestros ojos, pasa el proceso de sabiduría a entendimiento. Ahora entiendo. ¿Qué entiendes? Dos cosas. Número uno, lo que soy. Con respecto o al respecto de lo que es. Otra vez, el principio dicta lo que es, y el entendimiento, abro mis ojos a lo que soy en este momento, a lo lejos que estoy de lo que es, o en otras palabras, lo que yo debería ser al respecto de lo que es. ¿Me estoy dando a entender? Otra vez, el principio me dice sin lugar a dudas lo que Dios quiere, lo que es. Dios quiere que yo sea luz en este mundo. Ahora, cuando se abren mis ojos, me doy cuenta que no soy luz, que yo soy igual que las tinieblas de este mundo, que mis finanzas, que mi salud, que mi matrimonio, que mi relación familiar deja mucho que desear de lo que es a lo que soy. Cuando se abren los ojos del entendimiento, entonces empiezo a ver mi realidad contra la verdad que se habló, contra la verdad del principio. Y aquí yo quiero regresar a Efesios, porque ¿qué es lo que une lo que es con lo que debería ser? Y esto es impresionante. A mí esto me ha ayudado en mi vida mucho. A salir de una conferencia, a salir de una predicación, cuando fui expuesto a un principio, salir a mi casa, a tener un momento a solas, a decir, ok, esto es lo que es, pero esto es lo que yo soy. ¿Qué debo de hacer para llegar a lo que Dios dice que yo debo de ser? Y esto, oiga, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Y aquí paro, para que sepáis. O sea, el problema es que yo no sé cómo estoy hoy, y entonces me autoengaño, me autochantajeo de que estoy bien cuando no estoy bien. Amados, lo que este día queremos lograr en su vida es que sus ojos del entendimiento se abran en esta transmisión, en este programa, y usted pueda ver y decir, esto es lo que Dios quiere, pero esto es lo que soy en este momento. Y esto debe de producir un estirarse, una disciplina, una oración para alcanzar lo que Dios dice que yo puedo ser, la verdad de lo que soy contra mi realidad. Y traer la verdad a la realidad de mi vida para transformar mi realidad a la verdad. Y eso solo lo hace los ojos del entendimiento. Cuando se alumbran los ojos del entendimiento, cuando mis ojos se abren, puedo ver. Quiero ponerle un ejemplo. Está Eliseo con su siervo en su tienda. Van a ser atacados. Dice que vienen a atacar los caballos, jinetes, un ejército grande contra dos personas, Eliseo y su siervo. Cuando el siervo de Eliseo le dice a Eliseo, siervo, van a atacarnos y son muchos. Eliseo sale a la puerta de la tienda, sale a ver y dice, no te preocupes, son más los que están con nosotros. El siervo le dice, espérame, 1, 2 y allá afuera está lleno, nos tienen sitiados. Entonces Eliseo dice, me has escuchado por mucho tiempo, tus oídos han expuestos a mi palabra por mucho tiempo, pero tus ojos no están abiertos.
Y dice que Eliseo literalmente oró y le dijo: Padre, ábrele sus ojos para que vea. Se le abrieron los ojos al siervo y dice: podemos dormir tranquilos, son más los que están con nosotros. Él miraba natural, aunque estaba expuesto a la palabra de Eliseo, sus ojos no habían sido abiertos. Duermen tranquilos, y cuando amanece, dice que por cada guerrero que venía en contra de ellos, Dios había enviado un ejército de ángeles para que los cuidara, para que los guardara, para que su pie no resbalara. Esa era la verdad, y vino a la realidad. Tenía que ser abiertos los ojos del entendimiento. Amado, usted no sé cuántos años lleva escuchando palabra de Dios, pero cuando usted sale, se da cuenta que su realidad no tiene nada que ver, no se compara con la verdad que Dios dice. Y es porque no ha estado deteniéndose en que sus ojos se iluminen y poder hacer menos la distancia entre lo que es y lo que soy. Lo que es debe de declarar en mi vida lo que debería de ser. Esto no es. Entonces renuncio a lo que soy. Me paro y ya no acepto lo que soy, porque Dios dice lo que debería de ser, y hacia allá voy a caminar. Entonces la fe que vino por el oír ya es una fe que se vuelve también en el ver, y eso produce un caminar. Y cuando ya produce un caminar, renuncio a esta pobreza espiritual, renuncio a estar peleando en mi casa, renuncio a esta vida de pecado, porque yo voy a hacer lo que Dios dice que debería de ser. Ahí ya se abrieron dos cosas: se abrieron tus oídos, pero también se abrieron tus ojos para saber. Y yo quiero repetir esto ya para ir cerrando este programa. Efesios 1:18: alumbrados los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza al que los llamó y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia para los santos. Ahora ya no solo lo oigo, ya no solo es una palabra, es una verdad para mí, y la voy a buscar con todo el corazón. Voy a ir con todo el corazón para quererla buscar. Y entonces, amado, cuando sucede ese proceso, sabiduría, lo que es oído; entendimiento, lo que yo debería de ser, mis ojos se abren. Y entonces podemos llegar a lo que dice Filipenses capítulo 2, verso 15 y 16. Filipenses capítulo 2, verso 15 y 16. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual, y póngale atención a esto porque por lo que vamos a orar esta mañana, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¡Wow! Tenemos que ser como el apóstol Pablo dijo, y es mi invitación para usted. Estamos viviendo en medio de un mundo caído, en medio de una humanidad que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Pero quiero que me mire un momento de frente. Tú no puedes correr la misma suerte que los que están en tinieblas. Tú fuiste llamado a ser luz. Tú fuiste llamado a que tu vida sea luz, a que tu matrimonio sea luz, a que tu empresa, tu negocio sea luz. Y si eres un trabajador, sea luz en medio de los que te rodean, que la gente pueda voltear a ver y decir: wow, él tal vez gana menos de lo que yo gano, pero vive mejor. Wow, miren la salud de él, tiene menos edad que yo y miren cómo vive. Y entonces, a través de tu testimonio de la luz, la gente pueda voltear y decir: no cabe duda que Dios es Dios, que Jesucristo es el Señor. Amado, quiero terminar resumiendo esto. Cuando nosotros nos exponemos a un principio, el principio nos va a decir a través de nuestra sabiduría y de nuestro oír lo que es.
Pero si no pasas a pedirle al Espíritu Santo que tu ojo sea abierto, que entiendas lo que hoy vives, tu realidad, y tengas el principio que es la verdad, y traer la verdad a tu realidad, si no logras aterrizar el principio a tu vida, no funciona. Seguirá siendo algo útil para los demás, pero para ti no. Así es que voy a invitarte a inclinar tu rostro y orar conmigo. Padre, te damos gracias por esta palabra. Pero te rogamos en el nombre del Señor Jesucristo que el principio que escucho, que el principio que oigo con lo que es, que la sabiduría que vino a mi vida el día de hoy pueda volverse, pueda convertirse en una realidad, la verdad a mi realidad, por medio de mi oído, por medio de mi ojo del entendimiento. Que Dios te bendiga, nos vemos en la próxima transmisión y que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté contigo. Amén. Esperamos que este principio haya sido de bendición para tu vida. Si tú necesitas oración o quieres más información sobre nosotros, puedes seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube.